Yo trabajaba como inspector de seguros y empecé a notar que las cosas que aprendía nuevas se me olvidaban inmediatamente. Un día me perdí en el camino. Pues yo decía, ¿y dónde voy? ¿Dónde voy? Y esto que te da angustia, que te da angustia, que te da pavor, que te da miedo, que te da... Fue que un día, en vez de venir a esta casa, pues llegué al lugar donde yo vivía antes. Y cuando fui a meter la llave en el garaje, digo, ¿pero dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Vivíamos en otra casa y la mesa de la cocina era muy grande y unos puñetazos. Le digo, profesora, ¿qué te pasa? Oh, que no me salen las sumas. Es el sonido del documental elaborado por la Confederación Española de Alzheimer. Se llama Tengo Alzheimer, pero sigo siendo yo. Lo han realizado gracias a la participación de 5 personas menores de 65 años que padecen la enfermedad y que habla de sus inquietudes y de cómo transcurre su día a día. Bueno, pues ya está, pues yo prefiero no tenerlo, pero como lo tengo, voy a luchar por él. No por el mío, sino por el de todos. Y voy a luchar porque es lo que me toca. El Alzheimer es la demencia más común en el mundo, afecta sobre todo a personas de más de 65 años. Se trata de una acumulación en algunas partes del cerebro de 2 proteínas que alteran las funciones cerebrales. De momento no se conoce el origen, la causa, lo que ha dificultado el descubrimiento de un tratamiento curativo. Los medicamentos o terapias solo pueden frenar su avance. La neuróloga y especialista en Alzheimer del Hospital Dr. Negrete Gran Canaria, María del Carmen Pérez Beaitez, señala que las líneas de investigación apuntan en esa dirección. Frenar el deterioro cognitivo. Es un tratamiento modificador del curso del proceso, no es un tratamiento curativo. No hay que lanzar la esperanza de que con esto se cura el Alzheimer. No, todavía ese momento lamentablemente no ha llegado. Pero sí es un tratamiento que ya podemos decir que es el primer tratamiento modificador del curso del proceso que nos permite frenar, atacando a la biología de la enfermedad, frenar la progresión de la clínica. Por eso es importante la detención temprana. Cuanto antes se diagnostique, antes se trabaja para que el deterioro sea más lento. Lo explica la directora de la Asociación Alzheimer Canarias, Lorena Álvarez. Ay, que era mi hijo. ¿Cómo me he podido olvidar de mi hijo? ¿Cómo he podido no saberlo? Eso, en las primeras fases de la enfermedad, sí, el enfermo tiene una gran capacidad de autonomía, es decir, todavía come solo, es capaz de comer solo, de ir al baño solo, con una pequeña supervisión, lleva una vida autónoma, pero tiene esas sensaciones y muchas veces las oculta. Cuando realmente ya empiezan a ser evidentes y la familia ya empieza a ver que guardamos los zapatos en la nevera, o que viene el hijo y dice, ¿y tú quién eres? O ¿dónde está mi madre? Y ya la familia se empieza a mosquear, ya la enfermedad ha caminado bastante. Como se desconoce el origen, no se puede hablar con exactitud de la razón que desencadena la enfermedad, pero sí lo que sí parece claro es que hay factores de riesgo. Padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, la soledad. Por eso la importancia de cuidar nuestra salud, mantener una dieta saludable, dormir bien, realizar actividad física y actividad mental. Sobre esta última se recomienda llevar una vida mentalmente activa. Sí se ha visto ya que es un buen control de todos estos factores de riesgo vascular desde las edades medias de la vida, podría llegar a hacer una prevención de la prevalencia del Alzheimer de hasta casi un 30%. Estamos hablando de una cifra muy importante. La obesidad también es un factor de riesgo. Al principio se produce pérdida de memoria que va acompañada de desorientación. Más adelante se pierde fluidez en el lenguaje y se necesita ayuda para actividades cotidianas. En la fase avanzada se pierde autonomía. Durante los primeros síntomas, algunas personas intentan restarle importancia y ahí las familias juegan un papel clave. Te pierdes a ti mismo. Entonces, la mayoría de las personas, todos tenemos miedo al dolor, pero sobre todo más gente manifiesta y dice, yo es que el no ser yo, el no saber lo que hago, el no saber lo que digo, el no saber, es algo que da mucho miedo. Entonces, cuando empieza a ver los efectos al principio, mucha gente los oculta, los disimula. Ay, mi niña, tráeme eso, ya no saben decir el boli, pero ay, déjame el chisme eso para escribir, mujer. Al principio como que empiezan a aislarse, es que yo no voy a reconocer delante de mis amistades y de yo dónde iba y me relacionaba, que yo ya no puedo seguir una conversación. La madre de Nieves tiene Alzheimer y reconocer la enfermedad fue un paso difícil, no solo para la propia enferma, sino también para otros familiares. Familia también pasamos por épocas súper complicadas, es lo que te decía, yo tengo hermanos porque no aceptan la realidad de mi madre. O sea,
Yo al principio, cuando empecé a llevar a mi madre pues a AFA, que pues el centro que yo conocía y que sé que se les trata muy bien, que se trabaja con ellos muy bien, no todo el mundo lo entendía. Me costó muchísimo. La madre de Davinia también es paciente, todavía lleva una vida más o menos autónoma y no quiere hablar de su enfermedad a su entorno, a sus amistades. Por ejemplo, lleva esto como un poco que no quiere que lo sepan. Su entorno de amistades no quiere que lo sepan. A ver, también es un poco que sus amigos pues se van dando cuenta, porque si todo el rato te repito, pues... Viven el día a día intentando disfrutar de lo que tienen en este momento y el futuro ya vendrá. Lo veo así, como día a día y que el futuro pues que del que veo, ¿no? Pues que sea muy lejano. Vivir el momento con ella, poder viajar lo que se pueda, que aunque es verdad que los viajes que hemos hecho este año le han sentado muy bien, pero sí es verdad que se desubica. Ante el diagnóstico, no todas las personas reaccionan igual, ni los enfermos ni las familias. Puede llegar la angustia, la inquietud, el miedo. Jesús Álvarez es psicólogo de la Asociación AFATE de Tenerife. Hay un momento, cada persona es un mundo y la variedad de síntomas puede ser muy amplia, que van desde la rabia, van hasta la negación, van hasta la pasividad, van hasta el desentendimiento de la situación por no tener herramientas. Es muy variado y por eso es necesario un profesional, ¿no?, para analizarlo. Desde FAE Lanzarote, la psicóloga Daniela Gopar explica que cuando llegan a la asociación hacen un análisis social y terapéutico adaptado a la persona enferma, ya sea en el centro o en el domicilio. A través de esas valoraciones pautamos a las auxiliares las actividades que van a realizar con ellos en el domicilio, teniendo en cuenta las características individuales de la persona. Es decir, nosotros trabajamos desde un modelo centrado en la persona, en la que se tengan en cuenta sus gustos, sus preferencias, su pasado, su historia de vida. Para poder ir adaptando a las familias y dándole herramientas, como bien decías, es necesario primero conocer qué capacidades tiene activa la persona con demencia. No es lo mismo que mi familiar no recuerde lo que hizo ayer a que tenga una ligera impresión de lo que ha hecho. Eso ya puede hacer que el consejo a nivel familiar cambie mucho. Además del enfermo, las personas cuidadoras son piezas imprescindibles para que la vida del paciente sea la mejor posible. Por eso en las asociaciones les guían y les intentan dar respaldo emocional, unas pautas de cuidados y un espacio para descargar el trabajo diario. Es normal que se encuentren ante una situación en la que no sepan cómo actuar, es completamente comprensible porque, como bien comenté antes, es algo a lo que nos preparan. Y que tengan muy en cuenta también que busquen asesoramiento, apoyo, los recursos que les haga falta y que tampoco se olviden de sí mismos. Hay que aprender a actuar y a comunicarnos. Con ellos nunca dejemos de comunicar verbalmente los diferentes aspectos del día a día, es decir, un deterioro muy avanzado que haya a la hora, por ejemplo, de realizar el aseo, de salir del domicilio. Siempre está muy bien que se lo comuniquemos, es decir, no sé, pues por ejemplo me refiero a mí, Daniela, hoy vamos a salir a dar un paseo, bueno, Daniela, ahora vamos a asearnos. Toma, manzana, pues si puede elegir, déjale elegir, ¿no? Ese tipo de cosas que se hacen normalmente con el mayor de los cariños. Yo te pongo el calcetín, no te preocupes que yo te abrocho, yo te peino, se hace con mucho cariño, pero realmente lo estás perjudicando porque todo lo que se deja de practicar se olvida y todo lo que se olvida no se puede volver a aprender. Cuando el diálogo ya no es posible, siempre debe quedar entre cuidador y paciente el amor y los entornos apacibles. Las personas con demencia, a medida que va avanzando la enfermedad, se van convirtiendo en esponjas de emociones. El lenguaje emocional es el que más perdura en el tiempo y es con el que nos tenemos que comunicar y nos podremos comunicar mejor con ellos, ¿no? Estos son claves que en el día a día vamos aportando a la familia. Una enfermedad que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, podría afectar en 2030 a 75 millones de personas en el mundo y a 132 millones en 2050.